Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. ¿Quién es Natanael y quién es Bartolomé? ¿Son la misma persona? Lo vamos a estar hablando aquí en este programa, El Tesoro de la Fe. Y vamos a ver cuando Natanael encuentra a Cristo, que es la misma persona que Bartolomé, cómo dejándolo todo reconoce la identidad de Cristo, lo sigue dejándolo todo. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Dice Natanael, pero ese encuentro con Cristo lo transforma todo. Vamos a hablar de su vida, de su misión como apóstol y a dónde se fue a misionar cuando regresemos después de una pausa. No te vayas y ya regresamos. Imagínate que Jesús está pasando por el mar de Galilea y se encuentra con algunos pescadores y llama a uno por su nombre. Hoy vamos a hablar de la vida de San Bartolomé, apóstol, uno de los grandes seguidores de Cristo, que dejó su vida para seguir ese llamado que Dios le hacía. Yo soy el Padre Rodolfo y te doy la bienvenida a tu programa, El Tesoro de la Fe. Pero no me encuentro solo una vez más. Me acompaña un gran sacerdote, el Padre Rogelio, a quien le doy una vez más la más cordial bienvenida. Padre Rogelio, qué alegría y qué honor tenerte una vez más en este programa. Gracias, Padre, por la invitación y por permitirme acompañarte en estos episodios de tu programa. ¿Verdad? Te agradezco mucho y ojalá que sea de gran ayuda para que juntos podamos seguir creciendo y caminando hacia esta meta que para todos, que es la santidad. No, Padre, para mí es un honor que estés acompañándome en esta serie de la santidad, porque para mí es muy importante recalcar que todos somos llamados. Así como Jesús estaba llamando a sus apóstoles para que le siguiesen más de cerca, yo siento que es el mismo llamado que nos hace a cada uno de nosotros. Porque a veces el ser humano, tú crees, antes de que entremos en tela de sobre San Bartolomé, ¿por qué el ser humano no se siente llamado de parte de Cristo, de Dios, a la santidad? Pues a lo mejor porque se ha puesto la santidad como algo inalcanzable, algo que no podemos acceder por algunos modelos que se nos han propuesto, que decimos, oh, ¿yo cómo puedo ser como Él? Pero la santidad es algo que desde el bautismo estamos llamados a hacer. No somos perfectos, pero sí somos perfectibles, ¿verdad? Y es ese camino que, siguiendo las huellas del Maestro, de acuerdo a nuestro contexto, de acuerdo a nuestra forma de vida, podemos llegar a esa meta que es estar con Él. ¿Cómo podemos describir esa palabra? Que no somos perfectos, pero sí podemos tener un cambio. ¿Cómo la podemos descifrar un poquito más, Padre? Porque hay veces que yo escucho personas, pues yo ya soy así, este es mi genio y ya nadie me lo cambia. ¿Cómo podemos nosotros reconocer que sí puede haber cambios en nuestras vidas? Pues negar los cambios en nuestra vida incluso es negar la acción del Espíritu en nosotros, ¿verdad? Porque somos cristianos y sabemos que nacemos en una familia y que a veces venimos cargando con actitudes nuestras que no son muy cristianas. Entonces, si nosotros nos decimos cristianos, el cristiano está llamado a la escucha de la palabra constantemente y a vivir, dejar que la palabra nos ilumine nuestra vida, nuestras oscuridades, para que aquellas cosas que no son muy buenas en nosotros se vayan perfeccionando, y ese es el camino de todos los días. A eso nosotros como cristianos le llamamos la conversión. Yo no puedo convertirme de la noche a la mañana, sino la conversión es un camino que se hace todos los días. Ok, Padre, vamos a entrar al santo del día de hoy, San Bartolomé.
¿Dónde nació San Bartolomé? Nos vamos a situar en un poblado cerca de Nazaret que se llama Caná, ¿verdad? Ahí es lo que de alguna manera los evangelios sinópticos nos mencionan, porque hay pocos datos. ¿Quiénes son los evangelios sinópticos? Para aclarar muy bien de qué estamos hablando, Padre. Los evangelios sinópticos es de una sola vista, óptica, ojo, una sola vista. Y aquí sabemos que existen 4 evangelios: el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, dentro de la iglesia, reconocemos que 3 son conocidos como sinópticos porque son de una sola vista, redactan hechos similares, y son Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Juan es algo que se cose aparte, ¿no? Ya por su estilo escriturístico que tiene, pero estos primeros 3, ¿verdad? Manejan algunos datos similares, cada quien con una misión distinta, ¿verdad? Pero es esos 3 evangelistas: Mateo, Marcos y Lucas. No estamos hablando de Juan, del evangelista Juan, pero ¿cuál es el estilo de Juan evangelista? Pues el de Juan es un estilo más elevado, ¿verdad? Más elevado, más profundo, más místico. Por ejemplo, yo le decía a la gente cuando celebramos Navidad: Mateo, Marcos y Lucas nos van a llevar al pesebre y nos van a dar datos que había ángeles, que nació en un pesebre, que estaba José, que estaba María. Pero cuando llega Juan nos va a hablar de la palabra se hizo carne. Yo puedo contemplar el nacimiento con las características que los sinópticos me presentan, pero Juan nos lleva a un grado más. Muy bien, Padre. Juan nos lleva a lo más profundo de lo que es el misterio encarnado, cuando lo hablabas de la encarnación. Pero, Padre, ¿cómo creemos nosotros que pudo haber sido la vida de Bartolomé antes de su llamado? Pues si estaba cerca del lago, ¿verdad? Pues pudiéramos hablar que a lo mejor se dedicaba a la pesca, ¿verdad? También era un hombre que estudiaba. ¿Cómo sabemos eso que estudiaba, Padre? Por las referencias que el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, los versículos 43 en adelante, nos van a hablar de los datos que presenta Felipe, cuando le dice: hemos encontrado al Mesías, aquel que nos habló Moisés y los profetas. Si tú haces referencia a eso puede darnos a entender que era un hombre que estudiaba las Escrituras, que en aquel tiempo no tenían la Biblia como nosotros la tenemos ahora, con el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino solamente estudiaban la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, seguramente Bartolomé, ¿verdad?, era un hombre que estudiaba las Escrituras y las conocía. Entonces podemos decir que su vida antes del encuentro con Jesús fue pescar y fue leer, instruirse sobre el Torá. ¿Cómo era la vida de un pescador en el tiempo de Jesús? ¿Cómo nos lo imaginamos? Porque hay que ser fuerte, hay que ser valiente para ser pescador, Padre. No hay que tenerle miedo al mar, no hay que tenerle miedo a las olas, hay que aventarnos al agua para ser pescador. ¿Cómo podemos ver esta persona de Bartolomé como un gran pescador? Aunque la Escritura no nos lo presenta propiamente como pescador, o sea, no, él solamente son datos muy breves y va a hacer referencia solo Juan, ¿verdad? No lo vamos a encontrar en otras partes, sino Juan, y nos va a decir estos datos concretos que podemos nosotros deducir que era un hombre estudioso, que fue pescador o que trabajó en alguna otra cosa, pues a lo mejor, pero este dato concreto es que estudiaba, ¿verdad? Que estudiaba y buscaba, conocía. Entonces, el conocer tanto su comunidad como las comunidades cercanas, ¿verdad? Seguramente conocía a Nazaret por la referencia que vamos a hacer más adelante. Padre, entonces este hombre del que estamos hablando, Bartolomé, habíamos dicho, ¿verdad?, que Juan lo presenta de un nombre y los otros 3 evangelistas lo presentan con otro nombre. ¿Podemos escuchar los nombres, cómo lo presentan los 3 evangelistas sinópticos y cómo lo presenta Juan? ¿Con qué nombre? Primero, Juan, en el capítulo 1, versículo 43 al 52, me parece, lo va a presentar como Natanael. Ok, Padre, nos quedamos con Natanael. Y cuando regresemos, vamos a escuchar la diferencia de quién es Bartolomé y quién es Natanael. Pero no te vayas porque ya regresamos en unos instantes. Imagínate que Jesús sale a tu encuentro y te dice: sígueme.
Ese fue el caso de todos los apóstoles de Cristo que él llamó. Bartolomé también fue llamado. Pero estábamos hablando, el Padre, antes de irnos a esta pausa, cómo los evangelios dicen de la misma persona un nombre diferente. Los sinópticos nos hablan de Bartolomé y Juan nos habla de Natanael. ¿Cómo podemos ver esta relación de nombres en una sola persona? Son la misma persona. Los evangelios sinópticos lo van a presentar como Bartolomé, que significa hijo de Ptolomé, y que podemos asociar que seguramente era un apodo que para hacer referencia al mismo Natanael, ¿no? Entonces en los sinópticos se va a presentar siempre aún junto con Felipe y Bartolomé, en los tres sinópticos. Entonces en el Evangelio de Juan se va a presentar a Natanael como aquel que Felipe, el mismo que hablan los sinópticos, que Felipe va y le dice, hemos encontrado al Mesías, ¿verdad? Aquel de quien habló Moisés, los profetas. Padre, pero en el tiempo de este llamado del Evangelio hacia Natanael, podemos decir, o a este gran apóstol de Bartolomé, en ese tiempo se utilizaban mucho los apodos. Por eso quizás también nosotros estamos un poco confundidos, o la Biblia nos puede decir, ¿por qué se habla de un nombre y es la misma persona? ¿Por qué los otros evangelios hablan de otro nombre y es la misma persona? ¿No es eso que se utilizaba, el apodo, o llamarle a otra persona por su apellido o algo así, por el estilo? Pues sí, para hacer referencia, porque por ejemplo cuando se habla de Santiago, el hijo de Alfeo, ¿no? Así va a hacer referencia a quién, para distinguir. Así es, hacer referencia al papá. Y luego dicen aparte que también quizás el apellido, el nombre, lo ponían en relación al papá o a la mamá. También, como lo acabamos de decir, hijo de, y tiene casi el mismo nombre. Eso era algo que se utilizaba en el tiempo de Jesús. Padre, vamos a este hermoso momento, Padre, donde le dicen a Natanael que han encontrado al Señor. Ya lo mencionaste un poquito, pero vamos a profundizar un momento más o una vez más en este encuentro donde se encuentra Natanael y donde se encuentra Jesús. Dice que este hecho, a mí me gusta mucho este pasaje en el cual se encuentran, ¿verdad? Hay un encuentro, pero ¿por qué se da este encuentro? Porque primero hay un encuentro entre Felipe y Bartolomé o Natanael. Hay un encuentro. Entonces sabemos que Natanael, o vamos a referirnos como Bartolomé, es conocedor de las Escrituras. O sea, él las conoce. Por eso cuando Felipe le dice, hemos encontrado al Mesías, la respuesta que da Bartolomé es, ¿acaso algo bueno sale de Nazaret? ¿Por qué hace como este sentido de superioridad? Yo conozco Nazaret. O sea, ¿qué de bueno puede salir de ahí? ¿Verdad? Y pues también si se la regresamos, ¿qué de bueno puede salir de Caná, de donde eres tú? Bueno, pero ciertamente sabemos que tenía mucha inteligencia y conocimiento acerca de Caná, su pueblo, y también de Nazaret. Pero vamos a ver aquí, ¿verdad?, cómo él lo dice de una forma con ironía. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Y qué le dice Felipe? Felipe no le responde otra cosa, ven y lo verás. O sea, descúbrelo por ti mismo. Felipe aquí no se detuvo a tratar de convencerlo o decirle, ¿y por qué estás diciendo eso? No, porque si Bartolomé era un hombre que le gustaba observar, que le gustaba conocer, que le gustaba ver, entonces ahí está el punto clave. Ven y tú compruébalo. Padre, si él, Bartolomé, conocía la ciudad de Nazaret, ¿tú crees, o vamos a imaginarnos a pensar, que ya había oído hablar de Jesús el Nazareno? Pues seguramente, pero a lo mejor no sabía que a él era el que se refería Felipe. Porque bueno, sabemos que Jesús nació en Belén y que creció en Nazaret. Y sabemos que su vida hasta los 30 años vivió como cualquier otro muchacho, que asistía a la sinagoga, que leía las escrituras el día de sábado, el día del Shabbat, y que se reunía con toda la congregación, pero no destacaba todavía en este momento cuando vivía en Nazaret como el Hijo de Dios, como el Mesías. Entonces, ya cuando se oye esto que Jesús anda,
quizás había oído algo de Jesús, podemos decir. Pues a lo mejor había escuchado, pero no sabía que era al que se refería Felipe, ¿verdad? Porque Felipe le dice, hemos encontrado al Mesías, ¿verdad? Hemos encontrado a aquel, pero no le dice, hemos encontrado a Jesús. No, hemos encontrado al Mesías. Entonces, al referirse a eso, ¿y de dónde es? No, pues de Nazaret. ¿Acaso algo bueno puede salir de ahí? Entonces, viene como esta búsqueda, yo voy a buscarlo. Entonces, cuando le dice Felipe, ven y lo verás, él pudo no haber ido, pero en su interior estaba ese deseo de buscar a Dios, porque por eso lo buscaba en las Escrituras, en la Torá, lo leía. Entonces, él también, como buen israelita, esperaba la liberación de Israel, ¿no? Entonces, al decir y al escuchar, hemos encontrado, ¿dónde? Entonces, ven y lo verás. Y es cuando este Felipe provoca el encuentro de Jesús con Natanael. Podemos hablar un poquito, que se me hace tan emocionante y tan interesante, este encuentro entre Jesús y Natanael, cómo aprovecha Jesús para decirle la verdad y para saber, yo te conozco. Yo conozco al ser humano, yo conozco tus problemas, yo conozco tus dificultades, yo conozco tu corazón. ¿Qué le dice Jesús a Natanael? Ese encuentro, ¿no? Se narra en el capítulo 1 de San Juan, en el capítulo 1, versículo 43 y siguientes. Ahí vamos a encontrar estos pasajes del que estamos hablando. Por eso podemos hablar de Bartolomé en 2 episodios, el bíblico que encontramos en la Biblia, pero también otro que vamos a abordar un poco más adelante, que es la cuestión de la historia, ¿no? Entonces, en este es punto clave. Felipe lleva a Bartolomé para encontrarse con Jesús. Al encontrarse, obviamente este hombre escéptico, ¿verdad? Escéptico, cuando se encuentra con Jesús es el primer encuentro. Y cuando lo ve Jesús, lo primero que dice, después de haber dicho que qué bueno podía salir de Nazaret, Jesús reconoce en él que es un hombre que está hecho, como decimos, de íntegro. O sea, este hombre es un hombre íntegro en el cual no hay doblez. Es auténtico, ¿verdad? No es hipócrita, algo que Jesús había señalado constantemente y que de alguna manera le causaba conflicto, pues ver que las personas podían mostrarse con una cara con algunos, pero por otro lado eran otros. ¿Podemos repetir exactamente las palabras que dijo Jesús cuando encontró a Natanael? O sea, este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Qué palabras tan hermosas, Padre. Imagínate cuando escuchó Natanael esas palabras de Jesús, ¿cuál sería su emoción? Y sabemos cuál fue su respuesta de Natanael. ¿Qué le dice a Jesús? Dice, te conozco. Le dice Jesús, te conozco porque cuando estabas debajo de la higuera. Entonces no sabemos qué pasó debajo de la higuera. No sabemos, no se sabe. Algunos han especulado y han dado explicaciones. No se sabe. Algunos dicen que fue una experiencia mística. Algunos dicen que eran los momentos en los que Bartolomé se ponía a leer las Escrituras. Algunos dicen que eran momentos en los cuales cuando uno está solo, que experimenta la tentación y demás. Entonces, ¿qué pasó debajo de la higuera? No lo sabemos, pero Natanael, Bartolomé, sí lo sabía. Por eso reconoce a Jesús, de verdaderamente tú eres el Dios de Israel. Se siente descubierto por Jesús, se siente, lo sabes todo. Entonces acepta y reconoce la presencia de Cristo. Y reconoce al Mesías en él. Entonces viene la respuesta de Jesús. Felipe, Bartolomé, tú crees porque te dije que te vi debajo de la higuera. Cosas mayores verás. Como diciéndole, con tan poquito más me estás ahogando, ¿verdad? Entonces, cosas mayores verás. Y cosas mejores veremos si seguimos a Cristo en nuestras vidas. Vamos a regresar con la vida de San Bartolomé en unos instantes. No te vayas y ya regresamos. Mayores cosas verás. Le dice Jesús a Natanael cuando tienen este encuentro. Padre, ¿tú crees con tus propias palabras o lo que tú te puedas imaginar? ¿Tú crees que Natanael estaba entendiendo este lenguaje de Jesús en este momento? Después de que Jesús le había revelado algo que a lo mejor solo él sabía, para él fue como la prueba. O sea, es decir, pasó la prueba, me vio y nadie estaba.
Entonces Jesús le responde, si tú crees por esto, porque te dije que te vi debajo de la higuera, cosas mejores verás. Y después le pone un ejemplo, ¿verdad? Verás las puertas del cielo, ¿verdad? Y en ellas a los ángeles de Dios subir y bajar. O decirle, o sea, esto es nada, o sea, que te vi, esto es nada. Y después viene la profesión de fe de Bartolomé a Jesús, que reconoce su divinidad y también que es el Mesías. ¿Qué palabras dice Natanael a Jesús? O sea, verdaderamente, o sea, tú eres el Hijo de Dios, tú eres la esperanza de Israel. ¿Cómo podremos saber que Natanael reconoce esa divinidad de Cristo? Pues lo sigue. Lo acaba de ver, se acaba de tener un encuentro, pero ya profesa quién es Jesús. ¿De dónde le vendrá esta revelación? Sabemos, sí, claro, que lo sigue en este momento, pero en este momento, ¿dónde le viene esa revelación de la divinidad de Jesús? Pues lo podemos encontrar con otros apóstoles, por ejemplo, con Pedro, cuando lo confiesa y le dice, tú eres el Mesías. Y que el mismo Jesús le dice, eso no lo dices por ti mismo, sino porque mi Padre te lo revela. O sea, de acuerdo a lo que está viendo, ¿verdad? Viene esta revelación también de reconocer, tú eres el Mesías. Entonces viene la respuesta de parte de Bartolomé, que es seguir al Maestro. Y de aquí podemos hablar que estuvo con él, o sea, lo acompañó y lo siguió igual que los otros apóstoles. Entonces podemos intuir, podemos decir que Bartolomé vivió estos 3 años junto con Jesús en su misión, que experimentó las maravillas que hizo Jesús, sus enseñanzas, sus predicaciones, sus curaciones y todo lo demás, ¿verdad? Y sabemos que estuvo con él y también que estuvo hasta el último momento de la crucifixión y de la resurrección de Cristo, incluso que estuvo presente también el día de Pentecostés, allá en aquel cuarto del segundo piso. ¿Cómo vemos entonces ahora a Bartolomé, que tomó una fuerza poderosa para empezar su misión? Como todos los apóstoles, después de recibir y llenarse de la presencia del Espíritu Santo, salen, abren las puertas, ¿verdad? Y a partir de aquí vamos a basarnos ya no en la Sagrada Escritura, porque ya no hay datos que nos dicen, pero sí hay un historiador de los primeros siglos del cristianismo que se llama Eusebio de Cesarea, que él va a narrar no solo un poco de la vida y del martirio de Bartolomé, sino también se recogen de los otros apóstoles. Entonces, padre, en este momento después de Pentecostés, Bartolomé desaparece de la Biblia. Ya no lo volvemos a escuchar más. Ya no tenemos otro dato donde se encuentra Bartolomé, sino simplemente este historiador que nos narra de la historia y de la misión de Bartolomé. Y no solo Bartolomé, sino los demás apóstoles, porque no se nos habla, excepto de Pedro y excepto de Pablo y de Santiago, que se nos narra en Hechos de los Apóstoles, pero de los demás apóstoles no se dice. Entonces ya la tradición a lo largo de los años y que se recoge del testimonio de este historiador, Eusebio de Cesarea, nos va a decir que probablemente Bartolomé junto con Judas toman el mismo rumbo, ¿verdad? Y esto se deduce, ¿verdad? Porque dicen que van a partir para misionar en la India, ¿verdad? Van para la India y en la actualidad tanto Judas como Bartolomé son los patrones de Armenia y Azerbaiyán. Entonces, por eso se deduce que estos hombres fueron a evangelizar en aquellas tierras. Pero vamos a ver, a veces cuando hablamos Israel, cuando hablamos la India, se nos afigura que está demasiado lejos, pero en realidad no está tan lejos de Israel a India. Incluso se dice que Israel ya está en el continente de la India. Entonces, ¿qué tan lejos irían a misionar Bartolomé? Pues hasta donde pudo. Si se habla que Santiago llegó acá a lo que ahora nosotros conocemos España, o sea, ellos querían ir a anunciar esa alegría que habían encontrado. Entonces, Bartolomé, al partir hasta Asia Menor, la India y Armenia, se le vincula que probablemente iban con Judas y a lo mejor tomaron caminos distintos. ¿Le fue fácil, padre, ir a estos lugares, a Bartolomé? ¿Empezar a hablar de Cristo le fue fácil o le fue difícil? Pues tan solo por el camino, ¿no? O sea, pues no había aviones, no había camiones, sino esto se hizo incluso caminando o donde había mar en barcos y todo eso. Pero la convicción, a mí es lo que me llama mucho la atención, la convicción de llevar aquel que ellos habían encontrado como su Dios, como su Mesías, ir a compartirlo. Y que consecuencia de esta misión que ellos mismos asumieron por medio del Espíritu Santo el día de Pentecostés, pues los va a llevar a sufrir tormentos como yo considero que
el martirio de Bartolomé es uno de los más sangrientos. Pero vamos a hablar de eso casi al final, Padre, porque vamos a ver que donde estuvo Bartolomé había muchas sectas, Padre. Yo creo que eso es importante mencionarlo porque adoraban a muchísimos dioses y que quizás eso fue lo que le llevó a martirio a San Bartolomé. ¿Cómo te acuerdas, Padre, de las sectas, religiones o lo que podemos encontrar en estos lugares donde estuvo? Y que por eso se ganó el odio de algunos sacerdotes que adoraban dioses extraños. Pues cada cultura tenía sus dioses, otros eran monoteístas, unos eran politeístas. Sin embargo, pues obviamente, y como ahora en China y en otros países, pues el cristianismo incomoda, el cristianismo es incómodo. Entonces esto va a llevar que personas, incluso con Jesús, cuando viene a anunciar el reino de Dios, pues es incómodo para algunos de los judíos, ¿no? Entonces, si alguien viene a hablarnos de un Dios distinto al que nosotros conocemos o a nuestros dioses, pues obviamente va a causar conflicto, pero aquí su testimonio de vida es lo que va a ir atrayendo a gente, o sea, sin tratar de convencer, simplemente viviendo lo que ellos aprendieron de Jesús. Sí, Padre, dicen que los sacerdotes de estas sectas, podemos decir, o corrientes, empezaron a tenerle mucha envidia a Bartolomé, porque incluso se dice que sanó a la hija del rey de Armenia, Polimeo, que sufría una enfermedad muy fuerte. Y este hombre, Bartolomé, la sanó y empezó a ganar más popularidad. Por eso es que el odio empezó a venir a San Bartolomé. Entonces, esto le llevó, Padre, a que le quitaran la vida. ¿Cómo murió Bartolomé? Ahora sí vamos a hablar. Según dicen que fue por orden del rey Astiages, rey de Armenia, el cual lo desollan. Por eso a Bartolomé se va a presentar con un cuchillo en la mano y con su piel, porque lo que hacen es vivo, le quitan la piel, ¿verdad? Y se va a representar con un hombre con un cuchillo en la mano y con una túnica que es su piel, ¿verdad? Entonces, estando vivo, le quitan la piel. Y como creo que lo crucifican también, Padre. Pues yo tengo entendido que solamente es esta como lo más sobresaliente, ¿no? O sea, ya después de haber, algunos dicen que lo amarraron en un árbol y de ahí comenzaron a quitarle la piel, a desollarlo. Muy bien. Padre, desafortunadamente estos hombres tuvieron una fe tremenda. Hay que imitarlos si es posible y no tener miedo. Te quiero agradecer, Padre, por haberme acompañado una vez más en este programa. Agradezco mucho la invitación y le pedimos al Señor que nos conceda ser como Bartolomé, ¿verdad? Hombres de una sola pieza. Por acompañarnos, muchísimas gracias. Que los ejemplos de los santos nos ayuden a fortalecer más nuestra fe. Los vamos a dejar el Padre Rogelio y un servidor con la bendición. Y que Dios Todopoderoso me los bendiga, mis queridos hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes. Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia.